Saludos estudiantes de la asignatura Historia de primer grado. Hoy vamos a tratar el tema del feudalismo. ¿Pero qué es el feudalismo? Fue un sistema social, político y económico que predominó durante la Edad Media. Más precisamente abarcó el siglo IX al XV, caracterizado por un fuerte sistema monárquico. Es considerado por muchos como la Edad Oscura debido a las sangrientas guerras, las gigantes epidemias y el escaso avance científico. En cuanto al origen del feudalismo, podemos decir que surge con la decadencia del Imperio Romano. Y en su fin, este proceso histórico no tiene una fecha exacta, ya que fue desarrollándose de manera dispar por distintas partes de Europa. Sin embargo, muchos historiadores concuerdan con que los viajes a Oriente con fines comerciales generaron una nueva clase social, la burguesía. Y esta nueva clase social, formada por hombres libres pero no nobles, sería el actor decisivo de las etapas que estaban por venir. Elementos del feudalismo. Tenemos al feudo, que es la unidad económica, política e ideológica, sustento del poder de los terratenientes o señores feudales. El feudo es todo tipo de propiedad, véase tierra, herramientas, ganado, todo aquello que fuese de gran valor, que le pertenecían al señor. ¿Y quién era el señor? El señor feudo. Y que repartía en parcelas a los campesinos. Es la razón de ser del sistema feudal. Las causas de innumerables guerras y la pérdida fueron la razón de su decadencia. Tenemos al señor feudal, que es el propietario del feudo o de las tierras. Él le imponía una serie de rentas o tributos en especies y trabajo. ¿A quiénes? A los campesinos, siervos por vivir y trabajar en su feudo. Así le brindaba a él protección al campesino. Guerreaba por conquistar más tierra y tenía una corte de vasallos y nobles a su alrededor. Vida caballeresca y parasitaria. Principal aliado de la Iglesia Católica. El siervo era el campesino explotado bajo la forma de servidumbre o dependencia. Trabajaba en las tierras del Señor, viviendo de ellas y pagando cuantiosos tributos. Era catequizado por la Iglesia y protegido por el Señor, al cual debían absoluta obediencia. Innumerables rebeliones del campesino fueron aplastados por los señores. ¿Quiénes eran los vasallos? Nobles guerreros que juran fidelidad y obediencia al señor feudal. Hace la guerra junto con sus señores y le controla sus feudos. A cambio de servicios recibe del señor las investiduras y beneficios, tierra, siervos, poder, entre otros. Y también era aspirante al poder feudal. Elementos del feudalismo. El feudalismo vio llegar su último día a raíz de numerosas razones, muchas de ellas causadas por la disminución poblacional. Tal disminución fue provocada por el agotamiento de los recursos que ayudaban al cultivo. Las hambrunas, las malas condiciones de alimentación e higiene causaban también la peste, así como las constantes guerras. Además, el comercio comenzaba a romper sus límites y las cruzadas daban como resultado la compra-venta de productos. Les estoy haciendo aquí referencia a las cruzadas porque este tema lo vamos a tratar en las siguientes láminas porque tienen relación. ¿Quién era el feudo? El feudo era un contrato entre dos personas, el señor feudal y el vasallo. En este pacto se establecían relaciones mutuas en las cuales el vasallo recibía una tierra donde debía habitar, sumado a protección militar. A cambio de esto, el vasallo entraba en una relación de dependencia con el señor feudal, debiendo trabajar la tierra y tomar las armas en defensa de su señor en caso de ser necesario. Además, debía pagar tributo de su cosecha o producción. ¿Cómo era la vida cotidiana del señor feudal? El señor feudal, tanto él como su familia y los caballeros vivían en el castillo. Los caballeros defendían el feudo en caso de ataque, la tierra que rodeaba el castillo y otras construcciones como las casas de los campesinos, iglesias, molinos, hornos, herrería, estaban a su contorno. Toda la extensión de terreno que era productivo era del señor feudal y prácticamente lo que hacía era administrar sus propios bienes. Como vemos la imagen aquí, así era el señor feudal, pero más moderno. Ahora sí vamos a tocar el tema de las cruzadas que les comenté que íbamos a tener cierta relación.
Pero ¿qué eran las cruzadas? ¿O qué fueron? Fueron expediciones militares que se proponían tomar Jerusalén y recuperar para la cristiandad los lugares sagrados que habían caído en manos de los turcos. Se les llamó así por la cruz que llevaban los guerreros. Se realizaron en total 8 cruzadas entre 1095 y 1291. Las cruzadas también les sirvieron a los caballeros medievales para hacer grandes negocios y transformarse en poderosos mercaderes y banqueros. ¿Pero quiénes eran los cruzados? Los cruzados eran guerreros cristianos principalmente de Europa Occidental, que participaron en alguna de las cruzadas en la Edad Media. El nombre deriva de la costumbre de coser o pintar una cruz en sus ropas, de ahí la expresión tomar la cruz, que indicaba a aquellas personas que partían para participar en las cruzadas. Aquí tenemos respuesta para el libro, pendiente aquí, chicos. ¿Cuáles eran las causas? El periodo helenístico o alejandrino, de hecho lo estuvimos tratando en la teleclase pasada, inicia con la muerte misma de quien expandiera las fronteras del imperio macedónico, quien era nada más y nada menos que Alejandro Magno, y culmina con el suicidio de la última reina helenística, Cleopatra VII de Egipto, y de su amante, el militar político romano Marco Antonio, luego de la derrota sufrida en la batalla de Accio en el año 30 a.C. La primera cruzada fue a fines del año 1000. Muchos europeos pensaban que estaba por llegar el día del juicio final. Temerosos de Dios, verdaderas multitudes de hombres, mujeres y niños respondieron al llamado del Papa Urbano II, quien en noviembre de 1095 convocó a los cristianos a liberar a Jerusalén. Pero esta primera cruzada, llamada popular, fracasó, y la mayoría de sus integrantes fueron masacrados sin poder acercarse ni tan solo un poquito a la Tierra Santa. En 1096, señores francos y normandos forman un poderoso ejército. Sus jefes son Godofredo de Bouillon, duque de Lorena, Roberto de Flandes, Raimundo de Tolosa y Bohemundo de Sicilia. A esta cruzada se le llamó señorial. Cuando llegaron a Bizancio, el emperador Alejo Comneno les agradeció su presencia, pero por las dudas les hizo jurar que las tierras conquistadas a los turcos quedarían dentro de su imperio. La campaña fue un éxito y el 15 de junio del 1099 Godofredo conquistó la ciudad, es decir, que la primera cruzada fue bastante exitosa. La segunda cruzada fue convocada en 1145 en respuesta a la conquista del condado de Edesa un año antes. Edesa fue el primero de los estados cruzados fundados durante la primera cruzada, pero fue también el primero en caer. La segunda cruzada, convocada por el Papa Eugenio III, contó con el liderazgo de varios reyes europeos por primera vez, entre los que destacaron Luis VII de Francia y el emperador Conrado III, y con la ayuda de numerosos nobles. Los ejércitos de ambos reyes marcharon por separados a través de Europa y en cierto modo fueron retardados por el emperador bizantino Manuel I Comneno. La cruzada en Oriente fue un fracaso para los cruzados y una gran victoria para los musulmanes. En último término, dicho fracaso conduciría al sitio y caída de Jerusalén en 1187 y a la convocatoria de la tercera cruzada a finales del siglo XII. Consecuencias de la cruzada. Como consecuencia de las cruzadas, los señores feudales estuvieron mucho tiempo fuera, por lo que perdieron parte de su autoridad política. Por el contrario, los reyes al final de la Edad Media fueron cada vez más poderosos. El sistema feudal comenzó a debilitarse en la medida que creció el comercio y que muchos siervos incorporados a las huestes de sus señores no regresaron, provocando así una crisis de mano de obra. Un intenso movimiento de personas devolvió al Mediterráneo un papel relevante en las comunicaciones. El comercio entre Oriente y Occidente fue restablecido, ganando gran auge los puertos italianos de Génova y Venecia.
Pero ¿por qué hubieron tantas cruzadas? Porque las expediciones religiosas militares se habían transformado cada vez más en fuentes de poder y riqueza, y porque la ocupación de la zona por los cristianos, ahora vital para Europa, no era muy sólida. Estaban en minoría y rodeados por poderosos ejércitos turcos. ¿Cuál de las 8 cruzadas fueron las más exitosas? La cruzada exitosa para los cristianos fue la primera, porque ellos lograron conquistar la tierra sagrada. Pendiente que este es respuesta del libro. Actividad domiciliaria. Vamos a realizar la siguiente actividad utilizando primeramente el libro donde está toda la información, pero también podemos buscar fuentes alternas en internet. Responde las siguientes preguntas. ¿Cómo se originó el feudalismo? Respuesta que está en la lámina. ¿Cómo se establecía la relación entre el señor y el vasallo? ¿Con qué otros nombres se conocía a los caballeros? ¿Cuál fue el origen de las cruzadas? ¿Quiénes eran los cruzados? ¿Cuál de las cruzadas fue más exitosa? ¿Qué ocurrió en la cuarta cruzada? ¿Cuáles fueron las consecuencias económicas de las cruzadas? Luego vamos a completar las oraciones que aparecen en el recuadro de sus libros. Y por último, van a buscar imágenes de castillos medievales y señalar las partes que los constituyen y mencione para qué servía cada una. Luego van a investigar qué partes constituían una armadura de metal articulada y para qué servían. Y así las demás asignaciones correspondientes al libro. Realícelo con calma, busquen fuentes educativas que diversas ofrece el internet. Aprovechemos estos días de estar en casa debido a la pandemia que actualmente estamos viviendo para poder terminar todas las actividades correspondientes. Bueno, muchachos, nos estamos viendo en la próxima teleclase. Saludos y un fuerte abrazo.